Muy buena noche para todas y todos. Vamos a dar inicio con nuestro webinar. En principio, pues bueno, agradecerles, darles la más cordial bienvenida a formar parte de este grupo, el que se hayan animado a vivir una nueva experiencia de aprendizaje. Vamos a hacer de estos minutos algo sumamente productivo para todos ustedes. Más allá de un conocimiento teórico, queremos llegar a ustedes cuestiones prácticas, cuestiones que les puedan servir en el ejercicio profesional. Y bueno, nuestro webinar en esta ocasión está titulado "Ya redacté la demanda y ahora ¿qué hago?". Esto, digo, antes de todo y a manera de preámbulo, quisiera compartirles, yo creo que no hay una experiencia más notoria que yo les pueda platicar esta tarde, que precisamente pues la experiencia propia, la experiencia que me ha tocado vivir en ese ejercicio profesional, en el desarrollo de esta labor, de esta profesión tan bonita como lo es la licenciatura en Derecho. Y antes que nada, pues quisiera compartir con todos ustedes porque sé que muchos se van a sentir identificados con ello. Yo provengo de una familia de comerciantes. Mis papás siempre se dedicaron al comercio, ha sido el negocio familiar por años, y derivado de ello, pues bueno, yo no tuve quizá esa fortuna de pues tener en mi familia algún político, algún abogado, algún profesionista dentro de mi núcleo cercano. De hecho, pues les comento que yo soy la primera profesionista de mi familia, de mi núcleo, y yo creo que ustedes, muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto, porque de repente cuando no tenemos esa posibilidad, de repente cuando no tenemos un padrino, un tío, el amigo de un amigo, o bien otros conocidos que nos acerquen al medio, es bien difícil comenzar a tocar puertas. Y es un miedo terrible el que nos inunda y de repente ese mismo miedo nos lleva a paralizarnos, a no saber qué hacer, a no saber por dónde comenzar. Yo amo profundamente a mi familia, son gente muy honrada, muy trabajadora, pero sin duda sí me fue muy difícil el comenzar este proceso, el comenzar tocando puertas, el comenzar, el decidirme y el quitarme ese miedo para efecto de que, pues de poder sobresalir, de poder salir adelante poco a poco. Entonces, creo que a muchos nos ha pasado, no es malo tener familia, tener amigos, tener parientes, pero de verdad, si un consejo inicial puedo darles, es que quienes los tengan, de verdad, aprovechenlos, pero aprovechenlos de una manera positiva y ayúdenlos a la par a crecer a esas personas, a esos estudiantes que de repente vienen de otros sitios a querer impulsar sus sueños, a comenzar una nueva aventura estudiando una licenciatura. En el fondo docente, nosotros somos abogados teórico-prácticos. Esto nos permite llevar hasta todos ustedes esta serie de experiencias que hemos venido recopilando a través del tiempo. Derivado de ello, nuestra incursión en la academia, en la impartición de cátedra, tanto en universidades públicas como en universidades privadas, nos dimos cuenta de que de repente tenemos un gran vacío. Tenemos un vacío en el sentido de que lo que vemos en los libros, lo que nos enseñan nuestros maestros, lo que dicen nuestros códigos, cuando salimos a la vida práctica, de repente ya no checa, ya no hace clic, porque es totalmente diferente, es una cosa totalmente distinta y sin duda, pues llega un punto donde nos paramos a decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Y esa es la razón de ser de este webinar, el poder acercarles un poco de la materia familiar, pero visto desde esta experiencia teórico-práctica. La dinámica que vamos a estar manejando el día de hoy, pues es precisamente compartir con ustedes un material que hemos preparado con mucho cariño y con mucho gusto, y estaremos abriendo espacios intermedios para preguntas y respuestas. Con toda la confianza del mundo, aquí ninguna duda es
absurda, ninguna duda está de más. Siéntanse de verdad con la confianza de poder externarlo, siéntanse en un ambiente cómodo, en un ambiente cálido, donde vamos a tratar de hacer lo posible y lo imposible por dar respuesta a esas dudas que vayan surgiendo en el transcurso de esta charla. Sin mayor preámbulo, pues bueno, me voy a permitir compartirles mi pantalla para poder hacer uso de este material. Y a ver si por ahí nuestro ingeniero en sistemas nos puede corroborar si efectivamente tenemos a la vista la pantalla. Sí, maestra, ya se está viendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar entonces ahora sí inicio a este webinar. En principio, pues, ¿qué tenemos que decir? Les platicaba de mi experiencia personal. En la primera ocasión que yo tuve que acudir sola a los tribunales, por esta situación que ya anticipaba, digo, yo no tenía ese acercamiento, les soy muy honesta, ni siquiera tenía idea de dónde se encontraban los tribunales. No sabía dónde se ubicaba físicamente el Poder Judicial, en principio por esta situación que anticipaba, pero también porque pues ni siquiera era un rumbo conocido para mí. Yo vivo del otro lado de la ciudad, entonces no me era familiar ese rumbo. Cuando yo acudo ya de manera individual, cuando llego a tocar puertas, les decía, desde hace aproximadamente 10 años toqué una primera puerta. En esa primera puerta se me dio la oportunidad, se creyó y se confió en mi trabajo, y hoy orgullosamente puedo decirles que esa primera puerta que toqué es la sede del Fondo Docente para la Educación e Investigación. Nosotros tuvimos que aprender bajo una técnica un poco extraña, quiero compartirles. La titularidad en ese entonces de este despacho la lleva y la ha llevado el maestro José Arturo Hernández Rodríguez, estaba bajo la coordinación del licenciado Sergio Arturo Calvillo, y su servidora pues llegó de pasante, ¿no? de meritorio propiamente dicho. Cuando a mí me toca acudir, tengo perfectamente claro, como momento fotográfico, ese punto donde me paro afuera de la puerta del tribunal, y la pregunta fue, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Aquí cómo se usa? O sea, ¿aquí cómo se entra? Porque también la realidad es que antes el tribunal era considerado como el señor tribunal, es decir, si no tenías a qué ir, incluso dudabas de acercarte porque no sabías si te iban a permitir el ingreso o no. Ahora las nuevas generaciones ya tienen opciones muy padres, como son estos recorridos guiados que los llevan a conocer cada uno de los sitios, cómo es que funcionan, los recorridos virtuales y demás. Entonces, pues bueno, ya es otro tipo, otra experiencia de aprendizaje con apego a las tecnologías de la información y de la comunicación. Basado en esto, lo primero que quisiera platicarles es acerca de esa evolución, la evolución que ha tenido el abogado a través del tiempo. Inicialmente hablábamos de una transición entre el abogado de escritorio, el abogado de foro y actualmente el abogado digital. Esta transición, digo, por lo menos de estas tres partes, a su servidora ya le ha tocado vivirla, ya le ha tocado experimentarla, y en función de ello, pues hemos venido haciendo este recorrido. El abogado de escritorio, pues era aquel que de alguna manera sentía que podía resolver todas las situaciones desde la silla de su escritorio, cuya intervención era mínima en función de que se abría el periodo probatorio, y pues entonces de repente sí tenía que acudir directamente a los juzgados y a los tribunales. Posteriormente viene todo el auge, viene un nuevo paradigma que fue la oralidad. En la oralidad pues iniciamos en materia penal, ahora en materia familiar, y ha habido materias que por su naturaleza pues como que siempre han tenido ese temple, como lo ha sido la materia agraria.
Ahora también tenemos el derecho mercantil y algunas otras como el derecho laboral. El abogado de foro pues ya es una persona que tiene que desarrollar otro tipo de habilidades cognitivas, argumentativas y por supuesto el hacer uso, el hacer gala de su presencia y de su voz para efecto de poder convencer, de poder persuadir y además disuadir dentro de una sala de juicio, de una sala de oralidad. Actualmente también tenemos supuestos donde con motivo de la pandemia, con motivo de esta crisis de salud que hemos tenido que sortear, nos hemos vuelto a la necesidad de convertir ese derecho al rol digital, al uso de las nuevas tecnologías para poder impartir justicia, pero también para poder acceder a ella. El abogado digital no es solamente la suma del abogado de escritorio y del abogado de foro. Es algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado, incluso ni siquiera nuestras instituciones de impartición de justicia. La pandemia vino a cristalizar precisamente esas deficiencias, las deficiencias que desde hace mucho tiempo habíamos tenido, pero que difícilmente volteábamos a ver. En función de ello, también quiero hacer mención, ¿por qué es importante hacer este recorrido evolutivo? Porque a raíz de esto hemos tenido que cambiar la forma de entender el derecho, pero también de llevar a cabo ciertas actuaciones o ciertos procedimientos para poder tener ese acceso efectivo, esa tutela efectiva a la protección de las mujeres, de los niños y como tal de la familia. ¿Qué pasa entonces derivado de esta situación? Vamos a ver cuál va a ser la materia que vamos a abordar el día de hoy. Decíamos que todo ello es correlacionado con la demanda en materia familiar. Las etapas o los bloques que vamos a estar analizando en esta sesión tienen que ver en principio con la presentación de la demanda. Después vamos a pasar al auto de inicio, el emplazamiento, la conciliación y finalmente vamos a relatar de manera muy breve algunos supuestos de la contestación de la demanda. Vamos a partir entonces de la idea de que ya tenemos el escrito elaborado, ya está nuestro documento hecho y a partir de ese punto se le pide al meritorio, al pasante o incluso nosotros como abogados, pues la necesidad de tener que llevarlo al tribunal. La primera pregunta que nos surge es entonces, ¿y dónde lo voy a presentar? ¿Quién me lo va a recibir? ¿Cuántos juegos de copias tengo que anexar? ¿Cuál es, en este caso, en estos supuestos, el paso, los pasos a seguir para que yo haya presentado mi demanda de manera correcta? ¿Cómo es que voy a tener certeza de ello? Entonces, vamos a analizar, en principio, todo lo relativo a la presentación de la demanda. Recuerden que cualquier pregunta o cualquier duda pueden con toda confianza por ahí levantar la manita de la aplicación o bien hacerla a través de nuestro chat o activando su micrófono en los espacios que se han destinado para ello. Vamos a ver entonces, con independencia del lugar donde ustedes residan, porque, bueno, déjenme compartirles, tenemos el gusto de que estén en este webinar, de que estén acompañándonos personas del interior de la República, personas también de otros estados, pero la modalidad y la esencia sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que puede variar? Alguna palabra, algún término o la redacción misma, pero en todas las legislaciones, sean civiles o sean familiares, van a encontrar todo lo que vamos a comentar a continuación.
¿Dónde la presento? ¿Dónde voy a presentar esa demanda para efecto pues de que sea recibida, de que sea radicada y que se dé inicio a ese juicio en materia familiar? Hay un lugar destinado para ello. En este caso tenemos la oficialía de partes y turno. Va a ser esa oficina encargada y especializada que no va a hacer otra cosa, que su función no es otra más que recibir las demandas que nosotros llevamos. En la evolución del abogado decíamos que es importante tener en cuenta un antes y un después. Anteriormente, cuando estábamos en condiciones normales, los pasos a seguir para poder acercar esa demanda tenían que ver con llegar a la oficialía de partes con nuestra demanda, nuestros anexos listos, preparados, en orden. No había como tal necesidad de generar una cita con anticipación, al menos no aquí en el estado de Michoacán, sino que conforme ibas llegando te iban recibiendo la documentación de manera conjunta con la demanda y se procedía a hacer el registro y a poder turnarlo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha surgido con motivo de la pandemia? El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán ha habilitado una plataforma denominada Tribunal Electrónico. En el Tribunal Electrónico lo que hacemos básicamente es una serie de registros para efecto de que nosotros como abogados, que nosotros como participantes, como mentores en el ejercicio del derecho, podamos acceder y generar una especie de citas. El Tribunal Electrónico funciona para dos efectos. Uno de ellos es precisamente para solamente generar el registro de las citas que previamente se han programado. Otro de ellos es para efecto de tener acceso a notificaciones y a la revisión del expediente como tal. Para este efecto es necesario acudir al Departamento del Supremo Tribunal para darnos de alta y para que se nos asigne un usuario, una contraseña y un programa especial que vamos nosotros a utilizar en nuestro dispositivo, en nuestra computadora, y en función de ello, pues que podamos precisamente tener acceso a estos servicios. Cuando nosotros generamos esa cita en el Tribunal Electrónico, pues nos sirve de manera anticipada para llegar en un día y en una hora determinada y que seamos atendidos. ¿A dónde tenemos que recurrir? Pues nuevamente a la oficialía de partes. Pero como parte de estas medidas sanitarias, pues es que tenemos que hacer esa cita para evitar la aglomeración de personas. Si se fijan, el recorrido pues es casi el mismo, lo único que va a cambiar pues es que ahora tenemos que anticipar esa cita a través de nuestro tribunal electrónico. Entonces, quiero compartirles ese antes y ese después. Lo que tienen ustedes en pantalla es el sello de la oficialía de partes y turno, que es el que le van a poner a la parte superior de nuestra demanda para efecto de verificar que se ha turnado al juzgado competente. En la oficialía de partes, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de llevar el documento con sus anexos, este es recibido. Sin embargo, ahí no deciden en cuanto a la admisión de la misma. Esto es un proceso posterior que vamos a analizar a continuación. Si ustedes se fijan en este sello, podemos observar algunos requisitos que debe contener ese sellito que nos colocan en la oficialía de partes. En principio, nos asignan un número de folio, se hace el turno del comento, es decir, cuándo y a qué hora se turnó. En función de los anexos que nosotros exhibamos, se va a hacer un conteo y se va a decir cuántos se presentan en copias simples
y cuántos se van a presentar en copias certificadas o en originales. De la misma manera, se coloca un sello. En ese sellito nuevamente nos hace mención del día y la hora en que se recibió. Posteriormente, también se adjuntan algunos datos de las partes. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el demandado? ¿Y qué tipo de juicio estamos promoviendo? En el ejemplo que hemos compartido, pues bueno, nuestra demanda se turna al juzgado segundo oral familiar. Se hace con un total de 104 anexos entre originales y copias simples, y se trata de un juicio ordinario familiar sobre guarda y custodia y algunas otras prestaciones, ¿sí? Entonces, así como lo ven, pues será el sellito que a ustedes les pondrán cuando lleven su demanda a la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal del Estado de Michoacán. Si ustedes se encuentran en algún otro lugar de la República, pues seguramente les pondrán un sellito similar, o bien les han de imprimir una hojita con estos datos, pero que se coloca de manera conjunta con el acuse que a ustedes les van a entregar. En materia de amparo, por ejemplo, no se denomina Oficialía de Partes y Turno, se denomina Oficina de Correspondencia Común, pero hace referencia exactamente a lo mismo, al lugar donde nos van a recibir las demandas. Esto es por lo que ve entonces a ese sellito y a la Oficialía de Partes y Turno. Bien, ¿qué es entonces el Tribunal Electrónico? ¿Cómo podemos nosotros acceder? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué vamos a hacer con él? Y sobre todo, ¿cuál es la funcionalidad que tiene para quienes litigamos en materia civil, en materia familiar e incluso en materia mercantil? Lo primero que tenemos en la parte superior, pues es la leyenda de que se trata del Tribunal Electrónico del Estado de Michoacán. Después tenemos un recuadro en la parte superior derecha que nos va a indicar quién es el usuario de la cuenta y nos da la opción para cerrar o abrir nuevamente la sesión. Nos da las indicaciones generales de cómo se realiza el registro de citas y en la parte inferior nos da opciones para que nosotros elijamos qué tipo de cita requerimos. En este caso, yo seleccioné Oficialía de Partes y Turno de Morelia. Posteriormente, el trámite a realizar, un trámite en general, aquí solamente marca esa opción, y la Oficialía de Morelia a la que yo voy a acudir. En este caso, cuando ustedes abren esa opción, pues les da la posibilidad de elegir entre juzgados de primera instancia, de segunda instancia y juzgados penales. Si lo que nosotros queremos es presentar una demanda en materia familiar en un juzgado de primera instancia, entonces tendremos que señalar en ese recuadro la instancia correspondiente. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que ya he seleccionado estos datitos? Posteriormente me abre otra ventana. Y en esa ventana lo que va a hacer es recabar el registro de esa cita. Aparecen intervalos de horas de 15 minutos, que es más o menos el tiempo aproximado que se calcula para que entre una persona, haga su trámite y puede ingresar a alguna otra persona. En este caso, yo señalé como fecha para la presentación de mi demanda, el día 8 de diciembre de 2020, me aparece el lugar, me aparece la dirección a donde yo voy a acudir con este pase, con el pase que se va a generar una vez que yo he agendado esta cita. Hay un apartado que es muy importante, que es el de especificaciones y requerimientos. En este apartado, básicamente lo que vamos a hacer es especificar
si voy a presentar una demanda en materia civil o en materia familiar, o si ustedes abren la cita para consulta de expedientes, pues tendrán que señalar ahí el expediente una vez que ya se ha radicado la demanda. En este caso, como todavía no tenemos asignado ni un juzgado ni un número de expediente, lo que procederá es señalar solamente que voy a presentar una demanda en materia familiar oral. Una vez que yo he llenado los datos, que ya corroboré la fecha, la hora y el trámite que voy a realizar, confirmo mi cita en el botón que aparece en la parte inferior derecha. Como resultado, como consecuencia de esto, me va a arrojar un pase de cita, que es como el que tienen ustedes en pantalla. Este pase de cita contiene elementos clave. En principio, una clave de cita, que es un número de referencia, un número de confirmación que se va a seguir para efecto, pues, de dar ese seguimiento en el mismo. Después tenemos las indicaciones generales. En este caso, como yo abrí la cuenta, como mi registro está con mi nombre, me aparece estimado Tania Ábalos Cetina y las indicaciones generales. Que debo acudir en el lugar y la fecha, que debo además presentarme con la documentación necesaria, y en función de ello, pues viene el área general. En esa área general me va a decir qué tipo de trámite voy a realizar. Ya decíamos, comentamos que era un trámite pues general, porque solamente nos da esta opción. Que tenemos también un área que es la oficialía de partes de primera instancia, que está ubicado en el semisótano del edificio B, sobre Calzada La Huerta, y la fecha y la hora en que yo elijo para efecto de presentarme a dejar mi demanda. Yo lo señalé en este supuesto para el 6 de enero de 2021 a las 9 de la mañana. Como parte de los requisitos, solamente nos dice que deberá presentarse la documentación completa y nos da un código QR de identificación. Si ustedes con su teléfono celular ponen en este código QR, lo que hace es abrir un texto que va a verificar la información del día, la hora, el solicitante y el lugar a donde tendrán que dirigirse. Este pase lo voy a tener que presentar al momento de que yo acuda a la oficialía de partes, para efecto de verificar pues que sí es mi turno, que sí me corresponde a mí. Y bueno, pues ya sobre de eso se ha generado mi pase de cita. Algo muy importante que también queremos compartir con todos ustedes tiene que ver precisamente con la idea de qué documentos o qué es lo que yo debo acompañar con mi demanda. El artículo 961 del Código Familiar, esto no lo digo yo, lo dice la legislación en la materia, nos determina que hay 4 elementos básicos que deben ir de manera conjunta con mi demanda, que deben ir listos y ordenados una vez que yo llego a la oficialía de partes. Número 1, el documento que acredite el carácter con el que el litigante se presenta en juicio. Si yo como abogado voy a representar a una persona, tengo que adjuntar el poder notarial que así lo determina o que así lo establece. Hay muchas personas, hay muchos abogados que actualmente, insisto, como ha cambiado la modalidad, el seguimiento de lo que era el juicio en un sentido propiamente tradicional a lo que es ahora el juicio oral, antes sí se requería necesariamente que desde un principio se acreditara ese carácter. Ahora lo que se hace, lo que hacen muchos abogados es que en la audiencia preliminar solicitan a través de su cliente, a través de su mandante, que se les haga el reconocimiento de ese carácter, e incluso pueden solicitar que se haga con facultades amplias para poder conciliar en un momento determinado.
Esto pues por ahí ya nos ahorra como que el gasto que se tiene que erogar del poder notarial. No obstante, es necesario que se acompañe en un primer momento, si desde un primer momento yo voy a llevar la representación legal de esa persona o personas. En un segundo momento nos dice que debemos de adjuntar un poder. Ojo, no es lo mismo en este caso el señalar un documento específico donde en el sistema anterior bastaba solamente que se hiciera la manifestación de que Juanita Pérez iba a ser mi representante, a la condición que ahora determina el código en función de acreditar formalmente esa representación a través del documento que ya mencionábamos. Otro supuesto entonces será un poder que acredite la personalidad del que comparece a nombre de otro. Quizá yo no quiero, no puedo, sencillamente no me apetece el tener que estar presentándome a juicio, el tener que estar dando vueltas a los juzgados o el tener que ver a mi contraparte, sobre todo cuando se trata de cónyuges, donde la relación no es como que muy buena. La gente mejor opta por otorgar ese poder, ese mandato de representación, o en algunos otros supuestos, cuando se trata de bienes, quizá yo radico en otro estado de la República, otorgo un poder con facultades de administración para alguna otra persona, para que esa persona atienda esa situación en mi nombre y representación. Otro elemento que debemos incluir son los documentos fundatorios de la acción. Esto es una parte importantísima, es la parte medular de nuestra demanda. Todos aquellos documentos que yo considere que forman parte de esa acción que pretendo ejercitar deben de ir inmersos desde un primer momento. ¿Por qué? Porque si no, esto trae consecuencias jurídicas de las cuales también vamos a hablar en el siguiente bloque y que tienen que ver con las decisiones que toma el juez al momento de conocer esa demanda. Los documentos fundatorios de la acción básicamente son todos aquellos con los que yo compruebo mi dicho. Si, por ejemplo, yo estoy tramitando un juicio en materia familiar derivado de alimentos, aduciendo que mi hijo tiene derecho a recibirlos de Pedro Pérez, entonces deberé adjuntar el acta de nacimiento del hijo, el acta de nacimiento del cónyuge y, por supuesto, mi acta de nacimiento y, en todo caso, el acta de matrimonio si es que hay de por medio esa unión jurídica. Esto en el caso de alimentos, ¿para efecto de qué? De poder acreditar el entroncamiento y que efectivamente hay una obligación derivada de esa unión familiar. También si, por ejemplo, yo quisiera acreditar en algún otro juicio que por alguna razón a mí me pusieron como nombre M.A. Tania, pero después a mi mamá ya no le gustó que fuera M.A., o de repente cuando me bautizaron me quisieron poner María, o ya no concuerda el nombre con la documentación que se va generando a lo largo de nuestra vida, es importante que yo le acerque al juez que va a conocer de ese asunto los documentos necesarios para acreditar que en mi vida pública y en mi vida privada, M.A. Tania y Tania son exactamente la misma persona. Esos serían algunos ejemplos de documentos fundatorios de la acción. Decíamos que hay consecuencias jurídicas en caso de no atender esta disposición. Si yo sé que hay un documento que a mí me sirve para fundar mi acción, pero de momento yo no lo tengo, no puedo conseguirlo, o lo solicité, pero no me lo han entregado, yo tengo que hacer del conocimiento al juez desde el momento que presento la demanda, no después,
porque eso puede traer otra consecuencia jurídica que es el desechamiento o la prevención de mi demanda. Yo designo el lugar, el archivo donde físicamente se encuentra ese documento que yo no pude obtener. Pero para ese efecto, de manera previa, yo ya tuve que haber agotado la posibilidad de obtenerlo. ¿Cómo lo hago? Supongamos que yo quiero acreditar que mi cónyuge tiene una casa de millones de pesos registrada a su nombre. Solicité un certificado de propiedad, no me lo quisieron dar, no me lo pudieron dar, estaba tomado el registro público o de repente pues ya no estaban en horas laborales, de tal suerte que hay algún impedimento para que yo pueda obtener ese documento. Yo elaboro un documento a su vez donde solicito por escrito ese documento y voy a que me firmen y me sellen de recibido al registro público de la propiedad. Ese documento, ese acuse que a mí me van a dar en registro público, yo lo voy a adjuntar a mi demanda, haciéndole referencia al juez: señor juez, yo fui y lo pedí. Si no me lo entregaron, pues bueno, ya no fue mi problema, pero yo cumplí con el hecho de que antes de yo venir a presentarte mi demanda, tuve la posibilidad y la oportunidad de ir a solicitarlo. Sin embargo, no obtuve una respuesta favorable. Eso es lo que se denomina agotar las instancias, dado que el Código Familiar establece que se va a entender que tuviste la posibilidad de pedir ese documento de manera previa, siempre que hayas tenido oportunidad de ir a solicitarlo. Insisto, ya si no te lo dieron, si no lo recogiste, si de plano te dijeron que no, eso ya es otra historia. Eso ya tendrá que verlo el juez cuando gire los oficios correspondientes. Esa es la finalidad de agotar esa instancia. Posteriormente, solicitarle al juez que gire oficios a las dependencias para efecto de que expidan esa información. ¿Hay alguna otra disposición de nuestro Código Familiar que mandata que todas las dependencias públicas, privadas, concentradas, desconcentradas, tienen la obligación fundamental en aras de la protección al principio del interés superior del menor, de rendir y de coadyuvar con los tribunales y con cualquier sistema de impartición de justicia para arrimar o allegar la información necesaria y pertinente, sobre todo cuando se trata de menores, de infantes? Entonces es aquí donde viene a relucir ese artículo 4º constitucional que nos habla del interés superior del menor, de los derechos que tiene, pero a la vez de las obligaciones que genera cuando se trata de menores incapaces y como tal del núcleo familiar. Otra disposición importante que no deben pasar de vista es que una vez que se ha entablado la demanda, no se admitirán otros documentos diversos. Ojo, esto tampoco lo dice la licenciada Tania, esto lo dice el artículo 964, y en función de ello, pues hay que ir observando estas situaciones. Hay una excepción. En este supuesto, solamente se admitirán aquellos documentos de fecha posterior a la presentación de la demanda, o bien todos aquellos documentos bajo los cuales se haga esa protesta bajo de decir verdad, donde la persona diga que no tenía conocimiento de ellos. Son los únicos dos casos de excepción donde sí se pueden admitir documentos de manera posterior a la presentación de la demanda. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es este supuesto? Porque caso contrario, de ahí dependen muchas cosas, y entre ellas, una es el curso del juicio, el que se siga o no se siga. Otra tiene que ver con las decisiones que se tomen, o bien
una especie de advertencia anticipada a mi contraparte de decir, ya sé cuál va a ser mi estrategia porque no tiene ese documento, o porque sí lo tiene y ya sé cómo voy a contraatacar o cómo voy a darle la vuelta a la situación que esa persona está planteando. Entonces, es muy importante poder allegar todos y cada uno de los documentos o en su defecto señalar dónde están para que se pidan, para que se soliciten a través del propio tribunal. Otro elemento que también es bien importante, las copias, que es generalmente en lo que fallamos la mayoría cuando son nuestras primeras vueltas al tribunal. ¿Cuántas copias, cuántos juegos de copias se deben anexar a nuestra demanda? Nos dice este mismo artículo 961. Se deberán anexar tantas copias en papel común del escrito y documentos cuantas fueren las personas demandadas. Si yo tengo 10 personas demandadas, yo tengo que anexar de manera conjunta con mi demanda 10 juegos igualitos de copias. Nada de que, híjole, son muchas copias, me va a salir bien caro. Esta como que no se ve que sea importante, mejor se la quito. No. Tal cual yo presento mi juego original con los documentos originales, tal cual voy a armar mis jueguitos de la misma manera. Tengan mucho cuidado de que vayan firmados. La firma es un elemento esencial e indispensable en toda demanda, con independencia de que se trate de la original o de que se trate de alguno de los anexos que se van a utilizar como copias de traslado. Elemento importantísimo para efecto de recapitular entonces, recuerden también que a cada una de esas personas se les va a notificar, se les va a hacer llegar de manera personal ese juego de copias para poder emplazarlos. Por eso es importante que corresponda el número de demandados que yo tengo con el número de copias que yo estoy ofreciendo. Insisto otra vez, de manera conjunta con mi pliego de demanda. Estos son entonces los 4 documentos esenciales, los 4 aspectos que se deben considerar para efecto de determinar qué debe acompañar la demanda. Bien, vamos a pasar entonces al análisis. Los efectos de la presentación de la demanda. Tanto la presentación de demanda como realizar el emplazamiento tiene ciertos efectos específicos. La finalidad entonces de presentar la demanda en un primer momento será, 1, señalar el principio de la instancia, que es tanto como si nos sonaran una campanita advirtiéndonos que el juicio va a comenzar o que ha comenzado. Un segundo elemento, otro segundo efecto de la presentación de la demanda, interrumpir la prescripción, si es que ésta no se ha hecho por otro u otros medios. Recuerden ustedes que la prescripción no es otra cosa más que la adquisición de derechos u obligaciones por el simple transcurso del tiempo. Esto así lo dispone y lo mandata el artículo 968 de nuestro Código Familiar. Ahora bien, vamos a pasar a una parte bien bonita que tiene que ver con el auto de inicio. Aquí vamos a partir de ese supuesto donde ya tengo mi demanda, ya tengo mis anexos igualitos, ya estoy listo para ir al tribunal porque además ya sé dónde se ubica y ya sé cómo generar mi cita, ya tengo mi pase en mano, entonces pues estoy listo para ir a presentarlo. Es importante señalar, como ya lo vimos cuando mostrábamos el sellito, el acuse que nos ponen, que en ese momento se turna de manera automática a un juzgado determinado. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona que llegó ante mí por razón de turno, de un turno digital, de un turno automático que tiene el tribunal, le correspondió conocer
al juzgado primero oral, entonces a mí me va a tocar que conozca el juzgado segundo oral. Y a la persona que viene después de mí, el juzgado tercero oral. Es decir, ahí no decide el personal quién quiere que conozca. Es un turno aleatorio que se sigue pues en función de la misma digitalización que lleva ese programa, ese sistema operativo. No se indica tampoco el número de expediente. Cuando nosotros llevamos la demanda, la presentamos, ya nos pusieron el sello, ya vamos bien contentos de regreso al despacho, porque aparte lo hicimos bien, tenemos que esperar 3 días para efecto de que lo remitan a ese juzgado que ya viene señalado en ese sellito. Posteriormente, nosotros debemos acudir directo a ese juzgado, ya no a oficialía de partes. Ahora será directamente al juzgado que lo turnaron y que nos va a indicar en el sello para efecto de preguntar cuál es el número de expediente que le han asignado. Hay un libro muy famoso que se denomina, se le llama el libro de gobierno. Ese libro de gobierno básicamente lo que contiene es el registro de todas y cada una de las demandas que recibe el juzgado. ¿Cuándo se recibe? ¿Quién presenta? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el demandado? ¿Con qué fecha se turna? ¿Cuáles las observaciones o el estado procesal que guarda? Si de repente ya lo mandaron a archivo, si se desechó, si se dio de baja, todos esos registros quedan en ese libro de gobierno. Cada juzgado, cada tribunal tiene su propio libro y en él van consignando esta serie de anotaciones. Entonces, si yo quiero saber el número de expediente que le corresponde a mi demanda, tengo que acudir directamente para efecto de consultar ese libro de gobierno. Tiene características físicas, es un libro grandote de manera rectangular y muchos de ellos separados con pestañitas de colores que también utilizan en las notarías públicas. Es muy fácil de identificarlo y está también organizado por años, por meses, por fechas, dependiendo del criterio de cada uno de estos tribunales. Ya presenté la demanda, ya me la turnaron, ya tengo un número de expediente, entonces lo que va a proceder es el auto de inicio. Y aquí sí, mucho cuidado con las determinaciones que se toman en este primer momento. Una vez que se presenta, hay que estar bien pendientes, casi como relojito, cuidando las listas del tribunal para efecto de esperar ese auto. ¿Por qué? Desde los promocionales que hacíamos, que compartimos por ahí con todos ustedes, afirmábamos que hay 3 supuestos. 3 supuestos donde el juez puede admitir la demanda, prevenir la demanda o desechar la demanda. Si por alguna circunstancia yo presento la demanda, pero reviso cada mes o cada 2 meses o cada que me acuerdo mis asuntos, puede ser que haya habido alguna prevención y que en función de ello, pues ya hasta se me haya pasado el término para poder subsanarla. Por eso es importante estar pendientes de este auto de inicio. Tenemos un artículo en la legislación familiar que para el estado de Michoacán es el 972, que nos dice o que va a fungir como eje rector para los 2 bloques que vamos a ver en este momento, que tiene que ver con la admisión de la demanda y con el emplazamiento al demandado. Este artículo nos dice que cuando se es recibida ya en el juzgado, cuando ya la tiene el juez o el secretario en sus manos, debe revisar de oficio la vía que se ha propuesto. Debe admitir la demanda en la vía que legalmente le corresponda. Debe ordenar con las copias de la misma y los documentos que se acompañan, emplazar al demandado. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que en el plazo de 9 días ocurra a producir su contestación por
escrito. El demandado, en esa contestación que va a producir una vez que ha sido emplazado, debe referir todos y cada uno de los hechos aducidos por el actor, confesándolos o negándolos, asimismo oponiendo sus excepciones y defensas. Este artículo nos resume básicamente qué es lo que sigue una vez que se ha turnado nuestra demanda, una vez que está radicada en un juzgado específico, bajo un número de expediente, bajo un número de identificación especial que va a llevar de principio a fin, salvo que devenga alguna circunstancia particular como cambio de juzgado o como alguna declinatoria o inhibitoria. Entonces, bueno, ahí ya es otra cuestión. Pero en teoría pues, va a conservar ese mismo número de principio a fin. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son esas tres hipótesis una vez que nosotros presentamos nuestra demanda en materia familiar? El primero de ellos es la admisión. Cuando el juez nos admite en un primer momento la demanda, quiere decir que nosotros hemos hecho un buen trabajo, que se ha cumplido en su totalidad con las disposiciones que marca la ley, en cuanto a su forma, a su contenido, haber elegido la vía correcta y el haber exhibido los juegos de copias correspondientes para que sirvan como copias de traslado. ¿Qué es lo que procede entonces? Esa demanda se va a admitir en sus términos, decretando medidas cautelares y ordenando emplazar al demandado. Mucho ojo y mucho cuidado con esto. En el auto de admisión se tienen que cumplimentar o el juez tiene que hacer mención de todas y cada una de las medidas cautelares que se hayan solicitado de manera previa o bien de manera conjunta con la presentación de la demanda. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso de qué son las medidas cautelares para que quede un poquito más claro. Después tenemos una segunda hipótesis que tiene que ver con la prevención o algún requerimiento. Aquí vamos a estar en un supuesto donde quizá no hicimos del todo las cosas bien y ya hay que prestar atención para efecto de ver si es una cuestión que puede subsanarse o que no puede subsanarse. Tiene que ver con requisitos de procedibilidad del proceso o de la acción. Un aspecto bien importante aquí es el criterio judicial. Recuerden ustedes que una de las materias más flexibles, más maleables que hay en función de que se pueden modificar los criterios es la materia familiar, derivado precisamente de lo que ya comentábamos, del interés superior del menor y de que ese interés da una facultad exclusiva a los jueces para que decidan acorde con aquello que ellos consideren que es lo mejor para ese menor o menores y en ese supuesto específico. Y contra ello no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque el criterio que tiene el juez siempre lo va a justificar precisamente con el interés superior del menor. Hemos tenido asuntos donde el criterio judicial que se toma, honestamente, parece una locura. No hay quizá una cabida lógica, pero se sustenta, se fundamenta en este principio y es muy difícil el poder revertirlo una vez que se ha sentado y que se ha justificado con el principio. Volviendo al punto, la prevención o requerimiento se nos va a hacer saber a nosotros, a la persona que presentó la demanda, a través de una notificación personal en el domicilio que hayamos señalado para tal efecto. Y se nos va a dar un término de 3 días hábiles, solamente 3 días, para efecto de aclarar, corregir o completar nuestra demanda según haya sido el caso por el cual nos están haciendo esa prevención. ¿Cuáles son algunas de estas causas de prevención?
que mi demanda sea oscura, que mi demanda sea irregular o que me hayan hecho falta las copias de traslado. Como consejo práctico, si yo tengo 3 demandados, si yo sé que son 3 personas y que además tengo que dejar un original y que además tengo que traerme el acuse de recibo al despacho, tendría entonces que estar presentando 5 juegos de copias. Siempre procuren ponerle uno de más. Es mejor que sobre y no que falte. Y hay quienes podrán decir, pero te estás acabando los árboles y hay que cuidar el medio ambiente. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con ello. Nada más hay que tener en consideración que si tú presentas la demanda y te previenen, de entrada ya se te pasaron 3 días en lo que te resuelven, en lo que sale el auto de prevención. Otros 3 días en lo que contestas. Otros 3 días en lo que te acuerdan. Otros 3 días en lo que vas y presentas y vuelven a acordar que ya llevaste. O sea, ya se te fue prácticamente 3 semanas del mes. Hay situaciones que por su naturaleza, que por su urgencia, requieren pues de una atención más rápida, de una atención prioritaria y como litigantes no podemos darnos el lujo de tener esos errores de principiante a estas alturas. Entonces, esa es la importancia de las copias de traslado que nosotros anexamos. Si pones una de más, no te van a decir que sobra, pero si no la pones, sí te van a decir que falta. Entonces, es importante atender esa situación. ¿Cuál es entonces el tercer supuesto? El desechamiento. El desechamiento tiene que ver con supuestos o situaciones que no son subsanables, que no hay arreglo, básicamente, o bien puede devenir como consecuencia de no haber prestado atención o de no haber cumplido con la prevención que el juez me ordenó. Resulta que Tania no anexó las copias suficientes de traslado, pero después yo pensé, bueno, ya es viernes y en lo que se pasa lunes, martes, miércoles, no, sí me alcanza el tiempo. Después, por alguna circunstancia, no lo hice, no las presenté y me desechan la demanda. Una vez que el juez me hizo la prevención y que yo no acaté, que yo no tuve el interés de subsanar esa situación, lo procedente es entonces el desechamiento de la misma. Hay otro tipo de desechamiento que se denomina de plano, que es donde no hay prevención ni hay requerimiento. ¿Cuál sería este supuesto? La falta de firma, una notoria improcedencia o la falta de anexos. La firma, decíamos, también es un elemento bien importante en todas nuestras demandas. La notoria improcedencia tiene que ver con el hecho de que si yo estoy demandando alimentos, si mi intención es solicitar del cónyuge obligado una pensión alimenticia, no voy a dirigir mi demanda a un juez mercantil o a un juez civil, o viceversa. No puedo querer cobrar un pagaré, por ejemplo, a través de la vía familiar. Situaciones de este tipo dan lugar a que la demanda se nos deseche de plano, sin vuelta atrás, y entonces lo procedente es que vayas y recojas tus originales para efecto de que no te los depuren. Y tienes que volver a plantear nuevamente el procedimiento. Estos serían los 3 supuestos, las 3 hipótesis en el caso de la presentación de la demanda una vez que ya conoce el juez, una vez que se ha turnado. Y ahora lo que vamos a hacer es retomar el aspecto de la admisión. Yo mencionaba acerca de las medidas cautelares. Tenemos aquí, en función de ese auto de admisión, las medidas cautelares. Nos dice el artículo 842 del Código Familiar del Estado de Michoacán que las medidas cautelares son todos aquellos trámites, diligencias y gestiones que se practican antes o durante la prosecución de algún juicio de orden familiar. Todas y cada una de estas medidas cautelares tienen como finalidad esencial la protección, la salvaguarda y la seguridad de
las personas o de los miembros de la familia. Un aspecto importante de las medidas cautelares es que solamente tienen vigencia, tienen una duración en la medida de lo que dura nuestro juicio. Al momento que el juez resuelve, tomará determinaciones respecto de esas medidas cautelares. Por eso se dice que su existencia o su función, su vida útil, pues es temporal. ¿Cuáles son las medidas cautelares? ¿Qué es eso que yo puedo solicitar para salvaguardar la integridad de mi clienta o de mi cliente o de sus hijos? Una, las providencias precautorias que tienen que ver con el arraigo de alguna persona o el secuestro de algún bien. Otra, la separación de personas. De repente tenemos supuestos de violencia, sobre todo, donde es un constante pelear, la dinámica familiar es muy agresiva, es muy, pues no es sana, no es buena para ninguno de los miembros de la familia. Entonces se solicita la separación de personas, para efecto de que incluso de solicitar al Ministerio Público que coadyuve poniendo órdenes de restricción a las personas y evitar de alguna manera que se siga permutando esta dinámica. Otra medida cautelar tiene que ver con la custodia provisional de menores y personas con alguna discapacidad y la restitución de menores, bien sea en vía nacional o en vía internacional. Si les interesa conocer un poco más de las medidas cautelares, basta con que ustedes se remitan al artículo 482 y sus derivados, y ahí van a encontrar toda la información. Ahí les dice ya de una manera mucho más extensa en qué consiste cada una de estas medidas, cómo se ejecutan y cuál es la manera de llevarlas a cabo. Retomando el punto central, estas medidas cautelares yo las puedo solicitar antes o durante la presentación de mi demanda. Y el juez o la juez tiene la obligación de hacer mención de ellas en el auto de admisión. Cuando el juez ya me dice que ya está mi demanda correcta, si es que hubo alguna prevención, entonces tendrá que decidir en función de alguno de estos puntos. Otra medida cautelar que se toma es precisamente la asignación de una pensión provisional para efecto de garantizar los alimentos. Si ustedes revisan el código, de manera específica en este capítulo de medidas cautelares no se contempla la cuestión de los alimentos, pero sí se hace referencia a que es una obligación del juez a que tiene que revisar esa situación de oficio. Por eso decíamos que aquí el criterio judicial es bien importante, porque aunque no haya establecidas las cosas concretamente en la legislación o en un apartado donde nosotros creemos que corresponde, el juez puede tomar la decisión de si aplicarlo o no aplicarlo, siempre y cuando se favorezca ese interés superior. Aquí les trajimos algún ejemplo de lo que es un auto de admisión. Así es como lo vemos, así es como se estructura, así es como lo tenemos ya dentro de nuestro expediente. Lo primero que se hace, pues, es señalar el numerito del expediente que nos hayan asignado. Se levanta la certificación de los tiempos de cuándo se presentó y cuándo es que se está turnando. En este caso, si hay días que se hayan descontado o si no los hay. Lugar y fecha, la correlación del estado procesal que guardan los autos, se resuelve respecto de la admisión, que son los apartados que están señalados en recuadros de color rojo, y donde nos dice, pues bueno, que ya se tiene cumpliendo con los requerimientos y que en función de ello, pues se acuerda en cuanto al fondo de la demanda. Por otra parte, se señala el tipo de juicio, la vía, se ordena el emplazamiento y el traslado de las copias correspondientes. En la segunda hoja podemos ver que se le da intervención al Ministerio Público y se hace la designación de tutor especial. Esto siempre se hace cuando hay menores, cuando hay incapaces o cuando hay personas de la tercera edad.
siempre se le da vista al Ministerio Público en cuanto a representante social. Es importante que haya ese órgano dentro del juicio, que se le dé vista, que se tome en consideración dentro de la tramitación del procedimiento mismo para efecto de cuidar los intereses de estos grupos, de estos sectores de personas. Se hace también, decíamos, la designación de un tutor especial, un tutor que va a tener como función la finalidad de proteger a ese menor, y se hace una correlación del ofrecimiento de pruebas. ¿Qué pruebas estoy exhibiendo? ¿Qué documentos anexo? En este caso, pues vemos por ahí documentales públicas y privadas, confesionales, testimoniales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Se solicita que se giren oficios, los oficios que nosotros consideremos pertinentes en función de lo que ya comentábamos, que de repente no tenemos la información a la mano y es necesario decirle, señor juez, yo no pude conseguirlo, por favor consíguelo a través del juzgado. Se hace también correlación de las controversias conexas, donde se solicita a las partes que mencionen si hay algún otro tipo de controversia relacionada con el asunto en particular. Y tenemos ya en esta segunda hoja lo correlativo a las medidas cautelares que se decretan mientras dure el trámite del juicio, que es lo que les comentaba también hace un momento. En este caso, la medida cautelar que se toma es la fijación de una pensión alimenticia equivalente a 3,080 pesos en concepto pues de alimentos, 3,080 pesos mensuales. Se cita una jurisprudencia que tiene aplicación irrestricta, en este caso argumentando el por qué se está señalando esa cantidad y esa pensión en específico. Y finalmente, otra de las medidas provisionales que se decretan en este auto de admisión, pues tiene que ver con la custodia provisional. ¿Quién se va a quedar con los menores? El lugar y fecha, firma el juez, el secretario, y se ordena que se liste en esa fecha en particular. Esto sería lo que tendríamos que decir en relación con lo relativo al auto de admisión. Ahora bien, viene el emplazamiento. Seguramente han escuchado ustedes en diversas ocasiones esta palabra, el emplazamiento. Vamos a hacer algún ejercicio. Alguien que quiera compartirme, ¿qué entiende? ¿Qué les han dicho en la escuela? ¿Qué les han dicho sus maestros sobre lo que es el emplazamiento? Quien guste participar, por favor. Adelante, por favor. Pues el emplazamiento es la notificación que se le hace al demandado para, bueno, vía juzgado, para hacerle saber que hay una acción legal en la que él es parte de la controversia. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Nos acaba de dar básicamente la esencia de lo que es el concepto como tal del emplazamiento, son los elementos más importantes. Y en este sentido, pues tenemos que decir, a ver, el emplazamiento, los elementos fundamentales, en un primer momento, pues es un acto procesal que ya vimos que ordena el juzgador y que lo va a ordenar en el auto de admisión, ¿sí? Un segundo elemento es ejecutado por el notificador, lo que nosotros consideramos como actuario. Un tercer elemento, la existencia de una demanda y su auto de admisión. La finalidad de ese llamamiento a juicio, la finalidad de que yo le haga saber a otro la existencia de una demanda es precisamente garantizar su debido proceso y, como adicional, el satisfacer esa solemnidad que de repente tienen nuestros dispositivos legales de que las cosas deben de ser de cierta manera y no pueden ser de otra. En el caso del emplazamiento, esto es así. Además, a través de esa garantía de debido proceso, nosotros le vamos a hacer saber al otro que tiene concedido un plazo para poder contestar.
En este caso, como estamos en el supuesto de un juicio ordinario oral familiar, vamos a decir que ese tiempo para que ocurra a dar su contestación por escrito de la demanda será de 9 días hábiles. Recuerden ustedes que este tipo de notificaciones comienzan a correr al día siguiente en que se produjo esa notificación. Si, por ejemplo, a mí me notifican el día de hoy, miércoles 2 de diciembre, a las 7 de la tarde, mi término se comenzará a computar a partir del día de mañana, descontando los días sábados, los días domingos, los días festivos en que no labore el tribunal. Cuando ustedes tengan duda de qué días sí son hábiles o no para efecto del tribunal, en la página de www.tribunalmmm.gov.mx viene un calendario pequeñito donde si ustedes colocan el cursor en la parte de encima, les indica si hay alguna efeméride, si hay algún evento preprogramado por parte del tribunal o bien si se trata de un día inhábil, incluyendo los periodos vacacionales de los mismos. Entonces, es una manera de tener igual un poquito más de certeza, porque de repente hay días que, por ejemplo, sí se contemplan en otras instituciones o en otras dependencias como laborables, pero el tribunal no. El próximo, pues creo que es este viernes, tienen una asamblea ordinaria del sindicato y es un día inhábil. Entonces, ese día solamente es para efecto de ellos, pero no para el resto de los trabajadores o de las instituciones. Los días inhábiles pues también se van a excluir de ese conteo. Ahora bien, en función del emplazamiento, ¿qué podemos decir o qué características podemos advertir? El emplazamiento dentro de esas solemnidades tiene precisamente que es personalísimo. Si hay una demanda en contra de Juanita Pérez, no se le puede notificar ni a su vecina, ni a su encargado del orden, ni a la persona que vigila el fraccionamiento donde vive. La idea del emplazamiento es que sea personalísimo en función de que se entienda directamente con el demandado, de que sea esa persona quien a través del acta que se levanta, del acta que se firma, acredite que coincide el nombre con la persona y a su vez con su identificación. Hay otros supuestos donde no nos es posible por diferentes circunstancias el que sea, el colmar este elemento, esta solemnidad de que sea personalísimo. Entonces tenemos una segunda opción, sobre todo para aquellos que son deudores alimentistas y que de repente por ahí se andan escondiendo. La opción es a través de edictos. Los edictos básicamente son mandatos, son decretos que desde la antigua Roma, que incluso el término edictos pues proviene del latín edictu, que quiere decir mandato. Estos mandatos lo que hacen es pues que a través de escritos que se fijan en lugares específicos se hacen comunicaciones específicas a alguna de las partes anunciando algo que es relevante o que es de importancia para esa persona. Los edictos nosotros los podemos encontrar o podemos plasmarlos a nivel nacional, a nivel estatal o incluso en el extranjero. Si yo tengo conocimiento de que la persona que estoy buscando está en México, en alguna de las 32 entidades federativas, pero no sé exactamente dónde, lo que tengo que hacer es solicitar al juez que se le emplace a través de edictos y que esa publicación, que ese edicto, se plasme en periódicos de circulación nacional para colmar esa garantía de debida defensa y de acceso a la justicia. Si yo sé que la persona está en alguno de los 113 municipios de mi estado, de Michoacán, que por ahí me han dicho que lo han visto, que por ahí se anda paseando, pero yo no tengo certeza
en qué municipio lo puedo encontrar, entonces la publicación de esos edictos será a nivel estatal. Si definitivamente el fulano o la fulana se desapareció, pero sé que todavía está vivo y que en alguna parte lo voy a encontrar, la publicación tendrá que ser en periódicos del extranjero. Caso contrario, no podemos colmar ese requisito de procedibilidad para efecto de poder emplazar a las personas. Esto tampoco lo digo yo, lo dice el artículo 745 de nuestro Código Familiar. Este código dispone que cuando una persona deba ser notificada por primera vez y que sabemos que reside en un punto lugar al del juicio, se enviará un exhorto al tribunal del lugar donde se encuentre, para efecto de que se le pueda emplazar. Vamos a suponer que el papá de mis hijos pues se fue y que se encuentra en Ciudad Hidalgo. El juicio, la radicación de mi juicio es Morelia porque aquí establecimos el último domicilio conyugal. Luego entonces el juez de Morelia va a girar un exhorto al juez de Ciudad Hidalgo para efecto de que en auxilio de las funciones del personal de Ciudad Hidalgo se realice el emplazamiento en el domicilio que yo he señalado para tal efecto. Imagínense qué complicado sería, dado el número de emplazamientos que se realizan día con día, que los funcionarios del juzgado tuviesen que trasladarse a alguno de los 113 municipios y que de repente llegáramos y dijéramos, pues no se encuentra, aquí no vive, hoy no llega, mañana no viene. Qué desgastante y qué pérdida de tiempo sería, y además qué lento en función de tener que estar haciéndolo de esa manera. Por esta razón, el exhorto, que es un medio de comunicación procesal, nos invita a que a través de las labores de ese otro juzgado donde yo sé que reside mi cónyuge, se haga esa notificación y se devuelva diligenciado, es decir, que me digan, ¿sabes qué? Ya le notificamos y aquí está el acta que lo acredita. O por el contrario, que me digan, si ahí no vive, si no se le encontró, si de repente no hay razón del domicilio que yo señalé, si no existe el domicilio ni siquiera en Ciudad Hidalgo, o cualquiera que sea la razón que se levante, se tendrá que asentar en esa acta. Otro supuesto que nos marca este artículo 745. Cuando se ignore el domicilio, se le citará por edictos, que es lo que comentábamos hace un momento. Esos edictos se publicarán 3 veces consecutivas en uno de los periódicos de mayor circulación en la capital del estado y asimismo en los estrados del juzgado o del tribunal que está conociendo de ese asunto. Si se indica que radica fuera del estado, es decir, fuera de Michoacán, los edictos se publicarán además en un periódico de mayor circulación nacional. Y si radica fuera del país, también se publicarán en un periódico de mayor circulación en dicho lugar en idioma español. ¿Qué pasa con las copias de traslado que yo anexé? Con esas copias que a mí me requirieron para efecto de correrle traslado al demandado. En estos casos, cuando no hay razón de la persona, esas copias quedan en la secretaría del juzgado para que si esa persona aparece, pueda llegar a recogerlas y a imponerse de ese contenido de la demanda que se ha presentado. Esto, insisto, garantiza ese debido proceso, ese acceso a la justicia y sobre todo que las personas no queden en estado de indefensión y que posteriormente ese sea un motivo o alguna causa para efecto pues, de que nuestro juicio tenga algún defecto, algún vicio desde el nacimiento mismo. Este es un ejemplo de edicto. Este es un edicto del Juzgado Sexto de lo Familiar del primer partido judicial en el estado de Jalisco, específicamente en Zapopan, Ciudad Judicial de Zapopan, y esta es la forma que tienen. Todos los edictos inician con una leyenda que reza más o menos de esta manera.
al margen de un sello con el escudo nacional que dice Poder Judicial del Estado, en el caso de aquí, pues diría del Estado de Michoacán, Consejo de la Judicatura del Estado, el primer partido judicial, y hace referencia del número de expediente, hace la mención en letras incluso más grandes de que es un edicto y está citando a quienes crean tener derecho respecto de ese supuesto en específico. Se ordena la publicación por 3 veces, de 10 en 10 días, en el Boletín Judicial y en el periódico La Crónica de Jalisco. Ven lo que les decía, que independientemente del estado en el que nos encontremos, hay disposiciones que no cambian, como el hecho de que se tienen que publicar 3 veces y que tiene que ser en un periódico de circulación nacional. Les comentaba también, de repente lo que varía pues es el nombre o la estructura o el número del artículo o la legislación donde podemos encontrar esa disposición, pero en esencia es exactamente lo mismo. ¿Dónde encontramos estos edictos? Si ustedes se han dado la oportunidad de revisar el periódico, donde aparecen todos los espacios de venta de coches, de las personas que buscan empleo, en la parte final, los extractos incluso son más grandes que el común de cualquier anuncio que se haga ahí, marcan la palabra edictos y se inicia todos los edictos que han de publicarse en los periódicos, en La Voz, en El Sol, La Jornada, dependiendo del lugar donde nos encontremos, siempre y cuando sea de circulación nacional. Pero así es, esta es la estructura del edicto. Ahora bien, así como la demanda tiene ciertos efectos, el emplazamiento también va a tener sus propios efectos, y esto lo mandata el artículo 969 del Código Familiar. En principio nos dice que el primer efecto del emplazamiento es prevenir el juicio en favor del juez que lo ordene. ¿Recuerdan que les comentaba que es así como una especie de campanita que nos advierte que el juicio ha comenzado? Pues el emplazamiento también hace esa especie de advertencia, pero para el juez que lo ordena. Le hace saber que ya se emplazó a ese demandado y que entonces hay la pauta para seguir al periodo donde esa persona tiene que producir la contestación de la demanda. Muchos autores afirman que es precisamente en este momento, en el momento del emplazamiento, donde se fija la litis, donde se fija el pleito, que formalmente es aquí, cuando inicia esa contravención, donde inicia ese encarado de un actor y un demandado, que a su vez cada uno de ellos va a tener ciertas pretensiones específicas y que van a luchar, que van a pugnar por defender esas pretensiones. Un segundo efecto del emplazamiento: sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó. ¿Esto qué quiere decir? Si radicamos el juicio en la ciudad de Morelia, Michoacán, pero posteriormente el demandado se va a la Ciudad de México para efecto de cambiar de domicilio, de no querer saber nada de la persona que lo está demandando, de hacerse prófugo de la justicia familiar o por cualquier causa que se les venga en mente, la idea sería que el emplazamiento, al momento de que ya le notificaron, hey, tienes un problema y lo tienes aquí en Morelia, desde ese momento se sujeta a esa persona a tener que seguir el juicio aquí en Morelia. Puede posteriormente señalar un domicilio en alguna otra ciudad, en algún otro lugar, pero el juicio tendrá que señalarlo aquí. Hay incluso una disposición que nos dice que para efecto de las notificaciones se tendrá que señalar un domicilio en la ciudad donde se radique el juicio. No en la Ciudad de México, no en Baja California, no en Yucatán, en la ciudad donde se radica el juicio. Y si el juicio está aquí en Morelia, el domicilio que se tiene que señalar es aquí. Caso contrario, las notificaciones le correrán por medio de lista o por medio de estrados, es decir, las publicaciones que se realizan afuera de cada uno de los tribunales. El tercer efecto del emplazamiento: obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó.
Si lo emplazó el juez de Morelia, Michoacán, no tiene por qué ir a contestarle al juez sexto familiar del primer partido judicial de Zapopan, Jalisco. Aquí donde se radica, aquí donde se le emplaza, es el lugar donde tiene que venir a contestar, porque el asunto está aquí, no está allá. Quizá pueda pensar, bueno, pero es que el juez de allá es mi cuate, el juez de allá me va a echar la mano. No, aquí donde nace el juicio, donde se radica el juicio, es el lugar donde habrá que producir esa contestación. Esto sería lo que tenemos que decir en función de los efectos del emplazamiento. Y aquí les trajimos un ejemplo de un acta de emplazamiento. En este caso, para efecto de que nosotros podamos diferenciarlo, de que podemos saber que se trata de este documento y no de otro, siempre comienza con la palabra emplazamiento en mayúsculas, en negrita o con alguna identificación, algo que lo distinga del resto de los documentos. Se señala el lugar y la fecha, se señala quién es el actuario adscrito y a qué juzgado, es decir, quién comparece para efecto de poder realizar, de llevar a cabo esa notificación. También lo que se hace es establecer el domicilio, es decir, si verificó la placa de la nomenclatura, lo que conocemos como el nombre de la calle, el número, el domicilio, si estaba visible, si no estaba visible, si el número exterior corresponde con el número que yo proporcioné en mi escrito inicial de demanda y quién fue quien me atendió cuando yo llego a ese domicilio. En este caso, pues estamos ante el supuesto donde atiende directamente la persona que buscábamos y que esa persona da su nombre y afirma que vive ahí mismo, que se identifica con credencial de lector con número tal, expedida por el Instituto Nacional Electoral, que cuenta con una fotografía que coinciden los rasgos fisionómicos de la persona que yo tengo enfrente con la persona que yo estoy viendo en ese plástico, en esa credencial. Otro elemento importante del emplazamiento es que se tiene que señalar qué tipo de juicio es, derivado de qué asunto es que se produce esta demanda y este auto de admisión. Y muy importante también, que tiene 9 días hábiles para efecto de acudir a dar contestación por escrito a esa demanda instaurada en su contra. Aquí hay una cuestión interesante. Es optativo el que la persona firme o el que la persona no firme. Si no firma, el actuario, en función de fedatario, en función de que él es el que está dando fe del acto que se está realizando, tiene la posibilidad de poder firmar a su nombre y representación, siempre y cuando se haya constatado estos elementos que acabamos de mencionar, que efectivamente es esa la persona que estamos buscando y no otra. En este supuesto nos dice, recibo las copias de traslado y documentos adjuntos y quedo enterado del término que tengo para contestar la presente demanda. No firma por no considerarlo necesario, se levanta el acta, se da por finalizada y entonces sí, ahí entra el que se comience a producir ese término, comienza a correr ese término de esos 9 días hábiles para efecto de dar la contestación. Esto es lo que ya en la práctica vemos, esta es el acta que se llena. Hay actuarios que deciden hacer todo lo que vemos nosotros que está hecho a computadora, pero hacerlo a mano en el momento de la diligencia. La verdad es que es muy complicado, es demasiado complicado de repente el poder entenderle a la letra, el poder entender el contenido mismo del acto. Por ahí tenemos algún micrófono encendido, si nos pueden apoyar, por favor. Para que no cause interferencia. Muchas gracias. Bien, decíamos, es muy difícil poder entender lo que dice el acta y de verdad que es bien complicado porque de repente
híjole, parecen jeroglíficos, pero bueno, es mucho más fácil y mucho más accesible el que lo realicen de esta manera. Esto sería lo que tendríamos que decir en función de ese emplazamiento, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, qué pasa si la persona está, si no está, cómo puedo hacerle saber de esa demanda en su contra. La última parte de esta charla, de este webinar, está destinado precisamente a la contestación de la demanda. Este tema es sumamente amplio y tendríamos por lo menos que abordar algunas 2 o 3 sesiones de mínimo 2 horas para poder entenderlo y para poder explicarlo, llevarlo a un ámbito práctico propiamente dicho. No obstante, sí quiero platicarles un poquito, en función de ello, cuáles son los elementos que en todo caso nosotros tendríamos que analizar cuando producimos la contestación de la demanda. Ya se presentó, ya la admitieron, ya se llevó a cabo el emplazamiento, ya procede que la persona demandada de contestación. Cuando nosotros analizamos entonces esta parte, lo que hacemos es observar todo lo relacionado con el derecho de defensa en materia familiar, con la objeción de pruebas, con la competencia, las defensas y excepciones, una técnica bien importante que es de contestación de hechos que nosotros, particularmente en el despacho, hemos venido desarrollando, hemos venido practicando desde hace 10 años y que nos ha funcionado y que nos ha traído muy buenos resultados. Todo lo relacionado con las prestaciones que está pidiendo la otra parte, la objeción de pruebas, defensas y excepciones, los supuestos de legitimación ad causam y ad processum, y por supuesto la reconvención, que de repente para efectos pedagógicos nosotros solemos llamar la contrademanda. Esto lo analizamos, insisto, todo ello a través de nuestros cursos, de nuestros talleres. Y la realidad es que el día de hoy, pues ahora sí que yo no quisiera venir a venderles nada. Esto lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Pero sí me gustaría platicarles un poquito de lo que hacemos en el fondo docente. En el fondo docente nosotros, derivado de esta observación que hacemos de las deficiencias de carácter pedagógico, de las deficiencias en la teoría y en la práctica, hemos diseñado cursos especializados para efecto de poder llevarlos de la mano, de llevarlos paso a paso de la vida teórica a la vida práctica. Hemos venido manejando 2 cursos de últimas fechas del mes de octubre para acá. Uno de ellos es el taller de redacción de demandas y otro de ellos es el taller de contestación de demandas. Todos los supuestos que recién vimos en función de la contestación de demanda los analizamos en un periodo de un mes con sesiones a través de Google Meet, a través de esta plataforma, donde les decimos paso a paso cómo tiene que hacerse y destinamos un periodo práctico para que cada uno produzca su propia contestación bajo un supuesto determinado, un supuesto de hechos que nosotros les proporcionamos. Y lo mismo hacemos en el taller de redacción de demandas. En el taller de redacción les enseñamos desde cuál es la autoridad competente, cómo se establece el proemio, las prestaciones, los hechos, el capítulo de derecho, los documentos, las pruebas, la firma, y nos vamos igual paso a paso en cada uno de estos elementos. No quisiéramos, decíamos en esta ocasión, venderles nada, pero sí queremos apoyarles. La realidad es que es la intención de este webinar y en agradecimiento a su tiempo, a su disposición, al hecho de que se hayan tomado la oportunidad de conocernos, de estar aquí, de escucharnos, vamos a ofrecer un 20% de descuento en todos nuestros talleres. Estos talleres los tenemos programados para los primeros 3 meses del año de 2021. Un 20% de descuento a todas las personas que se inscribieron.
vamos a respetar también el precio de las personas que ya han estado acompañándonos en talleres anteriores, como lo fue el de redacción de demandas, y que además nos congratulamos porque muchos de ellos están precisamente aquí en este webinar, y bueno, pues es algo que nosotros agradecemos infinitamente. De la misma manera, tenemos ya calendarizados otra serie de cursos en materia de amparo, todo lo que es redacción de la demanda de amparo directo, de amparo indirecto, y de igual manera, cómo llevarlo al ámbito práctico. Tenemos también talleres de habilidad y expresión oral y argumentativa, que son sumamente importantes, sobre todo ahora que decíamos, el abogado, el licenciado en Derecho, tiene que hacer gala de todas esas habilidades. Y como manera complementaria también un curso, un taller para enseñarles a utilizar todas las redes que tienen que ver con algún área de la justicia, con la impartición de la justicia misma, desde cómo consultar un expediente, cómo me meto a la página del tribunal, un asunto en materia agraria, en materia laboral federal, cómo consulto jurisprudencia, de qué manera puedo accesar a información especializada en materia de derechos humanos. Y es que de verdad, les platico, de repente es bien triste que ahora que estamos en una era meramente tecnológica, nuestros alumnos, incluso nosotros como profesionistas, de repente no sepamos accesar a este tipo de herramientas. Que haya tantas bibliotecas que prestan sus libros digitales sin ningún tipo de costo y que no podamos accesar a ellos sencillamente porque no tenemos ese conocimiento al alcance de nuestra mano. Entonces, todos nuestros cursos están diseñados precisamente para eso. Manejamos cuotas de verdad muy accesibles en comparación de otros cursos, de otros talleres que se les imparten. Y esto pues lo hacemos, insisto, con todo el gusto, con todo el cariño y con el afán de devolver un poquito de lo mucho que la vida nos ha dado. Si pudiese yo cerrar con alguna frase que para mí ha marcado mucho el ejercicio profesional, es precisamente que a esta vida se viene siempre a sumar, jamás a restar y jamás a dividir, y que todos estamos para apoyarnos. En la medida de nuestras posibilidades, de verdad, les invito a que sumemos, a que redoblemos esfuerzos. Estamos ante una situación sumamente complicada, de repente no sabemos, no tenemos idea de lo que pasa en la vida del otro. Es momento de poner en práctica esa empatía, de poner en práctica ese humanismo aplicado. Y bueno, pues sin más, agradezco sobremanera el favor de su atención. Vamos a abrir ahora sí el espacio de preguntas, de comentarios, de dudas, de todo lo que haya por ahí quedado pendiente. Con todo gusto lo resolvemos. Quien guste participar, adelante, por favor. Yo, buenas noches. Adelante, buenas noches, Raquel. Disculpe, en donde estaba hablando de los edictos, bueno, ya nos dijo que pueden ser nacional, estatal, extranjero, y que son en los periódicos de mayor circulación. Pero en este caso, ¿no se podría hacer a través de redes sociales? Muchas gracias, Raquel, por su pregunta. No es algo que esté contemplado, no es algo que esté estipulado como tal en la legislación. ¿Qué sí ha pasado? Algo que sí nos ha tocado ver es que de repente las comunicaciones procesales ya no es necesario, o sea, anteriormente te daban el documento, en el caso de los exhortos, te entregaban el documento y tú tenías la responsabilidad y la obligación de hacerlo llegar al otro juzgado. Poníamos el ejemplo de Ciudad Hidalgo. Yo tenía la obligación de dirigirme a Ciudad Hidalgo para efecto de dejar ese documento, de ir a diligenciarlo y de devolverlo diligenciado. Lo que sí ha sucedido en supuestos, ahora sobre todo con la pandemia, es que se envían a través de fax o que se les envían por internet, por correo electrónico, al correo que se señala. Eso sí es lo que hemos visto y eso sí es lo que está aprobado. Incluso ahorita que comenta, por ahí salió un meme donde nos decía, y pum, notificamos por WhatsApp, ¿no?
y las 2 palomitas azules significan que sí lo leyó y que ya está enterado. La realidad, la tendencia sí apunta hacia eso. Digo, o sea, no es descabellado pensar que va a llegar un momento donde sí vamos a poder hacerlo a través de redes sociales. Lamentablemente, nuestras redes, como son Facebook, Twitter, el mismo WhatsApp, es tan maleable de decir, puede haber una doble identidad y yo no sé quién está del otro lado de la pantalla. Entonces yo creo que eso se prestaría a muchos fraudes procesales y previo a ello tendría que existir una legislación que regulara los medios, los servicios digitales para poder hablar de que pudiésemos contar con ese tipo de servicios. Imagínense también que países europeos, propiamente dicho, ya están emitiendo sentencias con robots y nosotros todavía estamos viendo cómo hacerle para conseguir una cita en el tribunal. O sea, estamos lejos, estamos años luz de muchas determinaciones, de muchas oportunidades en materia de inteligencia artificial. México, lamentablemente, digo, tiene muchas bondades. México es precioso culturalmente, gastronómicamente, pero pues de repente como que la cuestión de inteligencia artificial no se nos ha dado y nos hace falta mucho todavía por indagar, por desarrollar. Le aseguro que llegará un punto, que llegará ese momento donde estaremos ante la presencia de esos supuestos. Ojalá que nos toque verlos, pero si no, pues seguramente les tocará verlo a sus hijos y nietos. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Maestro, Adelante, por favor. yo como comentario, cuando mencionaba sobre que una de las acciones preventivas que más se da por los juzgados es cuando hace falta algún juego de copias, también actualmente una de las cosas por las que más se da esto es porque no acompañan su demanda con la cédula donde dejan constar que sí están dados de alta en la página del tribunal para recibir alguna notificación por correo. Entonces, cuando no exhiben esta hoja, lo que hacemos es que en automático la notificación se va pues a la dirección donde le estén poniendo. Pero esto también nos ha impedido que el trabajo en el tribunal pues sea como más ágil por medio de correo, ya que como ahorita estamos a un 50% de personal, pues sí tarda más el actuario en ir y todo esto, entonces esto retrasa aún más el proceso. Muchas gracias, María de la Salud. Qué bueno que comenta eso. Hay un datito que también quisiera comentarles. Ya se está utilizando, decíamos, la notificación electrónica para efecto e incluso la revisión de expedientes vía electrónica, pero para ese efecto, como bien lo comentaba María, es necesario darse de alta en CEDETUB para que hagan ese registro y a la vez pues se tenga dentro de la base de datos. Anteriormente, o bueno, hasta la fecha, no es como tal obligatorio el que nosotros señalemos un correo electrónico o una cédula electrónica para que nos notifiquen. Sin embargo, en cada uno de los juzgados familiares al menos, se lleva otro registro, se lleva otro libro donde te anotan tu cédula, tu nombre y en función de ello, ese número de identificación te sirve para que ya no tengas que poner, pues ahora sí que todos los datos que corresponden a tu persona y a tu profesión. Entonces, esto es interesante también en función de que la cédula, el que te notifiquen de manera inmediata, pues sí agilizaría, o sea, sí abonaría a la prestación de servicios digitales. ¿Por qué muchos abogados no lo hacen? Porque esto les da tiempo, les da a ganar tiempo, para efecto de que posteriormente digan, híjole, es que si me registro,
en cuanto me llegue el correo electrónico, yo ya voy a quedar como notificado y entonces pues ya no me da oportunidad de esos 2, 3, 4 días, y más aún cuando se trata de procesos o de procedimientos donde lo que queremos es retrasar. Entonces, esa también es otra situación, o bien porque los abogados de la vieja escuela, los abogados de generaciones anteriores, pues de repente como que no tienen completamente claro cuántos y cuáles son los servicios digitales que ya ofrece el tribunal. Algo bien interesante también, hay por ahí un manual de 2017 del Supremo Tribunal, donde lo mismo que ahora vemos en función del tribunal electrónico, ellos lo manejan pero como oficialía de turno, donde está diseñado para que podamos subir las demandas en materia civil y en materia familiar y hacerlo todo desde la plataforma digital. Entiendo que esto no se pudo implementar, sé que fue como una versión beta, y que derivado de ello, pues no pudimos como tal concretarlo. Si no, imagínense, si de 2017 a 2020 lo hubiésemos implementado, pues ahorita no tendríamos como que estar navegando para efecto de estar consiguiendo citas o para efecto de ir a estar presentando las demandas. Pero es muy interesante esa aportación que nos hace María de la Salud, igual para tenerlo en cuenta y que en la medida de lo subsecuente, pues ustedes se registren o vayan al área técnica, al área especializada y pues que no les vayan a hacer algún tipo de prevención por esta situación de no exhibir esa cédula, ese correo electrónico para efecto de notificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, buenas noches. Adelante, buenas noches, Juan Manuel. Sí, mi pregunta es basada en los edictos. Cuando una autoridad dice que se tiene que publicar en algún periódico por 3 días en un intervalo de 15 días, ¿el conteo se hace a partir del día de la publicación o el conteo se realiza al día siguiente de la publicación? Por ejemplo, en este caso, si publico mañana 3, el primer día para contar los próximos 15 sería el 4, sería como 1, o el mismo 3 ya cuenta como 1. No, el conteo sería a partir del día de mañana, es decir, hoy se deja como la publicación, se comienza el día 1 el día de mañana y así sucesivamente, aunque también les voy a platicar algo. Decíamos del criterio judicial y de que de repente los jueces no son tan estrictos en estas situaciones y más aún ahora en tiempos de contingencia. Hay ocasiones, porque nos ha pasado y así lo hemos visto, que si se ordena la publicación 3 veces y de repente el edicto pues es larguísimo, porque acuérdense que ahí les cobran por palabra, es relativamente costoso el hacerlo así, el hacerlo por edictos, pero pues de repente no queda otra opción, ¿no? Entonces, hemos visto que se reduce a 1 o a 2 las ocasiones de la publicación, dependiendo del asunto de que se trate. Si es un asunto quizá que no requiere como tal las 3 ocasiones, se establece que sean 2 o se establece que sea 1, pero insisto mucho, depende del criterio judicial. Y la forma de contabilizarlo sería, efectivamente, a partir del día siguiente se comienza 1, 2, 3 y así sucesivamente para efecto del número de ocasiones que se haya determinado que se publique el edicto. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, comentario? ¿Algo que nos quieran compartir? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Tengo una duda. Quisiera saber si es válida la notificación a un pariente del demandado, de la persona demandada, que en el juicio además podría tener la figura de testigo. Correcto. Algo que sucede generalmente con los emplazamientos es, si nosotros llevamos al actuario una primera vez y el actuario no encuentra a la persona a la que le va a emplazar, le deja un citatorio que nos va a indicar la fecha y la hora en que esa persona va a regresar.
Supongamos que nosotros vamos el día de hoy a las 19 horas a buscarlo, porque además nosotros ya habilitamos días y horas inhábiles, y posteriormente decimos, pues ya estamos aquí, ya nos abrieron, ya nos abrió alguna persona, algún familiar que dice que sí vive ahí y que dice que sí lo conoce, pero que en ese momento no se encuentra. Se le deja el citatorio y posteriormente se regresa al día siguiente, vamos a suponer, nuevamente a las 7 de la tarde-noche. Si nosotros no volvemos a encontrar a esa persona, pero en la primera acta nosotros ya sentamos que ya nos dijeron que sí vive ahí y que además la persona es un familiar, pero incluso aún más, ya hasta nos exhibió su credencial de lector para tomar los datos y verificar que por lo menos los apellidos coincidan, entonces lo que se hace es que sí es procedente que se deje en manos de esa persona que dijo conocerlo. Es por regla general lo que establece nuestra legislación procedimental, tanto en materia familiar como en materia civil. La cuestión de los testigos en materia familiar no tiene mucha correlación, es decir, hay materias donde sí te dicen, como lo es materia civil, que no puede ser ni pariente, ni trabajar para la persona, ni tampoco tener algún tipo de relación de amistad, compadrazgo, ni mucho menos, ni ser dependiente económico. En el caso de la materia familiar, incluso cuando nosotros queremos acreditar la necesidad de alimentos, pues lo que hacemos es ofrecer a la gente cercana, a la gente que sí sabe, que sí le consta, que sí advierte la necesidad que tienen los menores con independencia de que sea familiar o de que no lo sea. Solamente cuando la legislación en la materia sí advierte o sí requiere de manera específica que no deban ser familiares, dependiendo del asunto, entonces ahí sí no sería procedente. Caso contrario, sí es válido siempre y cuando se haya hecho con las formalidades que ya analizamos. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Maestra. Adelante, por favor. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Maestra, en cuestión de los edictos, una vez que ya se publicaron, ¿es prudente como abogado guardar una publicación de ese edicto? ¿Qué se hace con esos? O sea, ¿en qué momento te los podría pedir el juez que los exhibas? Qué bueno que lo menciona, esa es una parte también bien importante. No solamente, a ver, cuando se ordena la publicación de un edicto, el juez te va a dar el oficio, te va a dar el documento sellado y firmado, donde te va a indicar qué es lo que tiene que decir eso que se va a publicar en el periódico. Tú lo llevas al periódico, haces el pago de derechos y te dicen, tu publicación va a salir el día de mañana o pasado mañana, o cuando quieres que salga. En función de ello, una vez que ha salido la publicación en el periódico, tú agarras la hoja del periódico y la exhibes ante el juzgado que está conociendo del asunto y le dices, a ver, señor juez, ya llevé el edicto, ya hice el pago, ya traigo aquí mi periódico, tal cual como me lo pediste, entonces esta cuenta como una primera vez y se deja constancia de ello para finalmente poder acreditar que se ha cumplido con esa disposición, que se han colmado los requisitos para que la persona fuese emplazada en esos términos, en los términos que marca la ley. Y lo mismo se hace en materia civil, que lo mismo se hace en materia familiar o en cualquier materia donde se ordene la publicación de edictos. El juez no puede adivinar si yo ya lo publiqué o lo tengo guardado entre los papeles de mi casa. Por eso es importante hacerle saber que ya está publicado y que ya podemos proceder a la contabilización de los días, lo que comentaban anteriormente. Muchas gracias, maestra, qué amable. Con mucho gusto, Ana. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Estoy a sus órdenes. Preguntas, dudas, comentarios, platíquenos qué les pareció esta plática, esta charla.
Todos sus comentarios son bien recibidos y para nosotros sirven mucho, sirven demasiado porque nos permite también tener un crecimiento como institución. Yo, maestra, otra vez, disculpe, para lo de los talleres, ¿más información es la va a dar por el grupo de WhatsApp al que se nos agregó o por qué medio va a ser? Correcto, muchas gracias, Raquel, y respondo de manera conjunta. Advierto que hay también una pregunta en el mismo sentido de José Domingo, en función de las fechas y los talleres. El taller de redacción de demanda se tiene contemplado para la última semana del mes de enero y el taller de contestación de demanda se tiene contemplado para la primera semana de marzo. Son talleres con una duración de 30 horas. Se entrega una constancia con validez oficial y con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta sería su mejor carta de presentación cuando ustedes toquen puertas, porque de alguna manera les acredita que ya adquirieron las habilidades necesarias para el ejercicio profesional. Son talleres totalmente prácticos, se les da acceso a una biblioteca especializada en la materia de que se trate, bien sea para efecto de la redacción o de la contestación de las demandas, y además se les brinda material interactivo. La dinámica que nosotros seguimos en nuestros talleres es básicamente esta, la que ustedes han tenido a bien compartir con nosotros el día de hoy. Los talleres se imparten de manera conjunta con el maestro Arturo Hernández Rodríguez, que es también un doctor y un experto en la materia procesal, además con muchos años ya de trayectoria y experiencia profesional. Y la dinámica también adicional que nosotros manejamos, pues es tendiente, insisto, a llevarlos de la mano, a que den ese brinco, que den ese salto, que se les quite el miedo de pasar de una cuestión teórica, pasar a una cuestión totalmente práctica. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido de repente llevar asuntos o en la familia de repente nos dicen es que tú eres el abogado, es que tú debes de saber, no falta la tía, la abuelita, la prima que nos busca para alguna asesoría jurídica y pues nosotros no sabemos ni qué? Entonces es importante que con independencia del área que ustedes decidan, en donde ustedes decidan desarrollarse y formarse, pues que tengan una noción básica, que tengan un conocimiento de esta materia tan bonita. El abanico de posibilidades es inmenso, tanto en el litigio como en el área de la investigación, en el área de la docencia o de la administración pública. Cabe mencionar que también estamos impartiendo talleres propiamente enfocados en materia electoral, ahorita que están en puerta los próximos comicios, las próximas elecciones de 2021, es un área también en la que nosotros estamos especializados, entonces pues también es uno de los servicios profesionales que ofrecemos. Esa es la dinámica de nuestros talleres. Las fechas exactas se darán a conocer a través del grupo de WhatsApp, donde además también les estaremos compartiendo algunos otros eventos que tenemos programados ya para finalizar el año. Una vez que se conforman, que se integran nuestros grupos para los talleres, regalamos una serie de becas al 100%, donde se hace el reembolso total de la participación que ustedes hacen, de la inversión que realizan. En el seminario pasado, en el taller pasado, que fue el de redacción de demandas, que fue octubre y noviembre, otorgamos por lo menos 7 becas al 100%. Entonces, pues para quien guste participar, estamos a sus órdenes. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Bueno, pues antes de despedirnos, agradecer como siempre el favor de su atención. A nombre del Fondo Docente para la Educación e Investigación, en la Dirección General, el maestro Arturo Hernández, y nuestros socios, el licenciado Sergio Arturo Calvillo, el ingeniero Oscar Jaimes, en la coordinación, el licenciado Guillermo Cambrón. A nombre de todos nosotros, les damos infinitas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestras redes sociales para seguir siendo difusores del conocimiento. Que tengan una bendecida noche para todas y todos. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches, gracias, hasta luego. Buenas noches, maestra, muchas gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias.